amigos y amigas de Agropecuaria Siglo XXI, con ustedes para una nueva entrega del programa. Queremos comenzar el comentario inicial tratándole el 12º Encuentro Nacional de Productores y Líderes Agropecuarios de la Junta Agroempresarial Dominicana. Este encuentro se realizó en Bávaro, en un hotel de Bávaro, entre el 8 y 10 de este mes, y en él, titulado lo que es el diálogo con los candidatos presidenciales, se dieron varias ponencias, y entre ellas los discursos de los principales candidatos presidenciales, donde estos pusieron su visión y su plan de gobierno en el sector agropecuario. Para la próxima semana le prometemos traerle una reseña resumida de los principales candidatos y sus planteamientos hacia el sector agropecuario, a fin de que todo lo que es el sector agropecuario se empape y pueda comparar y evaluar las diferentes propuestas en este sentido. Por otro lado, participamos también una semana en una feria comercial auspiciada por la Unión Europea y apoyada por el CIRD, llamada Design Caribbean o Diseño del Caribe, donde participaron la mayoría de las islas del Caribe, República Dominicana como país anfitrión, donde pudimos observar multiplicidad de diseños por los artesanos y artistas de todas las islas del Caribe. En esta muestra de creatividad que ofrece nuestra región, pudimos ver la alta calidad de los productos hechos a mano en el área de cerámica, accesorios de moda, muebles del hogar, productos de cuidado personal y joyería. Ahí mismo, y sin desmedro de la calidad de los visitantes de las islas que estuvieron con nosotros, pudimos destacar la alta calidad y terminación final, lo que es la industria de la madera dominicana, en la parte de lo que es muebles de bambú y también madera fina para lo que es artículos como cofres y otros tipos de aditamentos que se hacen con madera fina. También vimos lo que es joyería hecha por dominicanas, y en este sentido creemos que no tenemos nada que envidiarle a nuestros hermanos caribeños en cuanto a lo que es diseño y calidad en el arte de todo lo que es cerámica y joyería y manejo de la madera preciosa. Por otro lado, también estuvimos participando en el mismo evento en una degustación de rones del Caribe, donde con una charla se nos explicó los orígenes del ron, tanto en Dominicana como en todas las islas del Caribe, las diferentes etapas que fue pasando. Y en esa línea prometemos un futuro traer a la persona que dio la presentación a fin de que nos dé una entrevista en este sentido y podamos conocer a profundidad cómo se originó el ron en las islas del Caribe, en República Dominicana. Y finalmente, como reflexión en este sentido, quiero caer en lo que es la integración de las islas del Caribe y República Dominicana en un gran ente comercial que pueda potencializar sus productos hacia todos los mercados que tenemos potenciales, como son los mercados de Rescata, nosotros ya por el acuerdo que tenemos, y los mercados de la Unión Europea. En este sentido, ojalá encuentros de este tipo se sigan dando, ferias que vayamos nosotros y participemos en otras que se den en otras islas del Caribe, y así podamos poco a poco ir afinando y generando una especie de consorcio o gran agrupación de ofertas caribeñas en estos tipos de renglones. Ya finalizando esta parte de la introducción del programa, queremos anunciarles que tendremos el radar agropecuario después de la pausa con noticias del sector. Inmediatamente después veremos lo que fue una participación resumida del ministro de Agricultura en un programa de televisión y la conferencia magistral que asistimos en la semana en un hotel de la ciudad del doctor John Lang, consultor y un especialista de la USAID sobre lo que es la seguridad alimentaria. Pero vamos a la pausa y continuamos con el programa.
El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, IDIAF, celebra 11 años contribuyendo con conocimientos y tecnologías al desarrollo de la agricultura dominicana, con el reconocimiento a su principal activo, sus recursos humanos, y la presentación a la sociedad dominicana de los principales aportes o productos tecnológicos e institucionales. La celebración principal fue realizada en el Hotel Quinto Centenario, donde el IDIAF y el Ministerio de Administración Pública entregaron 111 certificados de incorporación a la carrera administrativa, 27 medallas conferidas al mérito de servidores públicos y se reconoció a 4 investigadores pensionados del IDIAF. La actividad fue encabezada por el ingeniero Rafael Pérez Duvergé, director ejecutivo del IDIAF, el licenciado Gregorio Montero, viceministro de Función Pública, y el ingeniero Leandro Mercedes, viceministro de Extensión y Capacitación Agropecuaria, reconociendo que el fruto de una institución de generación y validación tecnológica debe ser valorado por la sociedad dominicana por sus aportes y productos. El ingeniero Rafael Pérez Duvergé, director ejecutivo del IDIAF, detalló orgulloso los principales productos tecnológicos desarrollados por la institución y que han contribuido significativamente al desarrollo de la agricultura dominicana en los últimos años. Entre los productos tecnológicos del IDIAF, destacó los correspondientes a garantizar la seguridad alimentaria de los dominicanos. En el caso de los principales componentes de la alimentación básica del dominicano, el IDIAF desarrolló 3 nuevas variedades de arroz, 4 nuevas variedades de frijol, 2 nuevas variedades de guandul y los paquetes tecnológicos para cada variedad, así como determinantes de la enfermedad del baneamiento del arroz, que han impactado positivamente en garantizar la autosuficiencia arrocera dominicana. También la introducción de una variedad de yuca para exportación y su paquete tecnológico, la introducción de 3 variedades de yuca para la elaboración de casabe y las tecnologías necesarias para la producción de yautía coco en zonas no tradicionales. Estas acciones han permitido la recuperación de los mercados de exportación de ambos cultivos. El ministro de Agricultura, ingeniero Salvador Chío Jiménez, informó que durante el año cacaotalero 2009-2010 se produjeron 58.334 toneladas métricas, de las cuales se exportaron 54.756 toneladas para un ingreso en divisas de 174 millones de dólares. Sobre la cosecha de este año 2010-2011, indicó que al mes de julio ya hemos exportado 49.000 toneladas métricas de cacao con un ingreso de 168 millones de dólares, logrando en base a un aumento del 8% en nuestras exportaciones del cacao fino o de aroma y de 16% en las exportaciones de cacao orgánico certificado en comparación con el periodo pasado. En los 2 últimos años cacaotaleros, el país ha producido 107.000 toneladas de cacao, con un ingreso en divisas de 343 millones de dólares. El titular de la cartera agropecuaria presidió la reunión del Pleno de la Comisión Nacional del Cacao, la cual está integrada por los sectores más avanzados y representativos del subsector cacaotalero dominicano. En la actividad se reseñaron las acciones nacionales e internacionales que definen el devenir de nuestro cacao y la preservación de su reconocida calidad dentro del denominado grupo cacao fino o de aroma, y se consolidó al país como primer exportador mundial del cacao orgánico certificado. El ministro Jiménez informó que Ildefonso Medina García presidirá la Junta Consultiva sobre Economía Cacautera Mundial, organismo auxiliar de la Organización Internacional del Cacao, con sede en Londres, Reino Unido. Medina García fue electo a unanimidad para presidir la Junta Consultiva, lo que es un reconocimiento mundial que recibe el país debido al liderazgo que ha logrado el sector cacaotalero en el ámbito internacional como consecuencia de la alianza estratégica de los sectores público y privado. El Ministerio de Agricultura anunció la ejecución de un proyecto de mejoramiento de la sanidad e inocuidad agroalimentaria con una inversión de más de 370 millones de pesos. El plan forma parte de la tercera fase del Programa de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria PATCA 3, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Para la ejecución del PATCA 3, el gobierno firmó un convenio de financiamiento por $10 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo. El Ministerio de Agricultura informó que el objetivo de este proyecto es contribuir al incremento de la productividad del sector agropecuario y mejorar el acceso de los productores a los mercados nacionales e internacionales. El convenio plantea que el país aproveche su condición insular, lo que generaría diversas ventajas comerciales comparativas y competitivas en materia sanitaria y fitosanitaria. Dentro de los objetivos de la iniciativa están el control de plagas en los diferentes rubros para la exportación, sin restricciones cuarentenarias, de ajíes, melón, pepinos y otros vegetales a los mercados Estados Unidos y Europa. Por el país firmó el acuerdo del ministro de Hacienda Daniel Toribio y por el Banco Interamericano de Desarrollo su representante local, Manuel Labrado, y representando el Ministerio de Agricultura estuvo el doctor Julio Borbón, funcionario del PATCA. El programa a ejecutarse cuenta con 4 componentes: fortalecimiento de los servicios de inocuidad agroalimentaria, de los servicios de sanidad animal, los de sanidad vegetal y la gestión institucional. El proyecto, considerado estrella por el Banco Interamericano de Desarrollo y tomado como modelo por ese organismo para aplicarlo en otros países del hemisferio, tiene como objetivo principal la eficiencia de la agricultura dominicana para mejorar la competitividad del sector agroalimentario y disminuir la pobreza en la zona rural. Queremos presentarle ahora un resumen de la entrevista que sostuvo el ministro de Agricultura, Salvador Chío Jiménez, en un programa matutino de televisión, en el programa de César Medina en el Canal 9. En este, él trató lo que fue la política de importaciones del país ante la crítica del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano de que las importaciones es la causa principal del fracaso, del supuesto fracaso del agro dominicano. También finalmente se refirió ahí en la entrevista a la exhortación que hizo en la semana pasada a los productores de leche y de cacao y de café de que no pagaran los préstamos que tenían con los bancos agrícolas. Es importante que vean estas declaraciones para que vean otra versión de los hechos que están tratando esta semana referente a esta situación y puedan sacar sus conclusiones. En esta línea, adelante, señor director, con la presentación. Las importaciones masivas se dieron en su gobierno, porque Hipólito Mejía prácticamente quebró el sector agropecuario. Cuando nosotros llegamos en el 2004, el presidente Fernández encuentra un panorama tétrico en el sector agropecuario, con un decrecimiento de 3.4, menos 3.4, donde había colapsado prácticamente todo el sector pecuario. Cuando mencionaba ahorita Dani a su amigo Andrés Bautista, Andrés es uno de los grandes productores de cerdo, de huevos y de pollo. Y cuando Hipólito visitó Moca, él ni siquiera se acercó, porque aquello fue terrible lo que vivió el sector pecuario, en condiciones óptimas, porque estábamos en un escenario donde los precios internacionales, tanto del maíz, de la soya, del trigo, estaban por debajo y solo crecieron, se incrementaron alrededor de un 20 a un 25% en los 3 años. Y para ponerle solo un ejemplo, nosotros hemos tenido que enfrentar en 6 años incremento, por ejemplo, como el maíz, de un 175%. Sin embargo, el porcentaje en lo que es la comparación de precio en 3 años, para ponerle un ejemplo, el huevo se incrementó un 166%,
y en estos 6 años un 6%. Cuando él habla de las importaciones, es una irresponsabilidad de su parte. Primero, no sabe lo que está diciendo. Habla en términos general. Nosotros encontramos un escenario en el Ministerio de Agricultura. Ese artículo, Chío, Hipólito da cifras porcentuales de incremento de importación y cita rubro por rubro. Hasta dónde qué se ha importado y hasta dónde se han incrementado esas importaciones. Todas esas informaciones están distorsionadas. Todas, absolutamente. Hipólito Mejía tiene que entender que él dejó, primero en el arroz, cuando él cita el arroz, en el año 2004 nosotros solo teníamos una producción de 8.2 millones de quintales de arroz, con un consumo de apenas 850.000 quintales mensuales. Nosotros, por las políticas públicas manejadas de manera correcta, diseñada por el presidente y aplicada por el Ministerio de Agricultura, en los últimos 6 años somos autosuficientes en la producción de arroz. Aquí única y exclusivamente ha entrado el arroz que contempla el Tratado de Libre Comercio, el DERCAFTA, que de hecho fue un disparate lo que él negoció, porque él dejó sueltos los productos sensibles y lo dejó suelto a merced de que los países desarrollados, al final del tope de la protección, estos productores van a quebrar. Es decir, que nosotros estamos produciendo alrededor de 12.5 millones de quintales de arroz en este momento. El año pasado cerramos con 12.5 y este año vamos a producir más o menos lo mismo. Y con un incremento en lo que es el consumo de unos 950.000 quintales de arroz. Él se refiere mucho a las habichuelas. Si hay un excedente, ingeniero, disculpe, si hay un excedente de arroz, porque la producción es mayor que el consumo. Sí. ¿Por qué se está importando? Pero que y esa importación lo que hace es deprimir el precio, entonces. Pero la única importación que es obligatoria es la del tratado. ¿Cuántos quintales están entrando por el tratado? Estamos hablando que la del tratado este año es apenas el consumo de unos 15 días, unos 300.000 quintales, que es obligatorio. Hay que recordar que los tratados comerciales están por encima de la propia Constitución. No se está pasando de ahí. No se pasa de ahí. En ningún momento se pasa de ahí. No hay razón. Al contrario, nosotros hemos tenido que exportar, el año pasado tuvimos que exportar 30.000 toneladas métricas con apoyo del gobierno para poder sacar ese arroz del país. Es decir, que él habla por hablar. Hipólito así dejó el sector pecuario. Dice que colapsó el sector agropecuario en la República Dominicana. Cuando nosotros salimos en el año 2000, teníamos una cantidad de madres aquí, de unas 70.000 madres de cerdo. Y al retornar solo encontramos en el 2004 unas 30.000 madres. Al día de hoy tenemos en la República Dominicana 78.000 madres. Nosotros pasamos del año 2004, que solo matábamos al mes alrededor de 44.000 cerdos o mensuales de 100 kilos. Hoy estamos matando alrededor de 80.000 cerdos de 100 kilos. ¿Pero están perdiendo los productores de cerdo? No, están sobreviviendo. Están perdiendo 6 pesos por cada kilo de cerdo en pie. Pero hay que entender, Oscar, que nosotros estamos viviendo una crisis, sobre todo una inflación importada, y que ellos han soportado, gracias a la política que hemos manejado, de cero importación de productos que le puedan afectar a ellos. A mí me llegó la información, ingeniero, de que el año pasado, o este año, tengo que confirmar el dato, entró el doble de lo que tenía que entrar. Mire, entraron 80.000 libras, mire, 40.000 que tenían que entrar. Le voy a decir y eso algo. deprimió el precio por debajo del punto de equilibrio. Le voy a decir, 66 pesos el kilo en pie, cuando 72 pesos es el punto de equilibrio. Le voy a decir algo. En el Ministerio de Agricultura, que dicho sea de paso, soy el ministro que más ha durado en el mundo, en un ministerio. No en el mundo por aquí, sí. No, en el mundo. Busque las estadísticas. En agricultura. En agricultura, porque es una institución bastante complicada. Es una papa caliente, Chío, ahora, que la gente la quiere. Ahora, le digo algo, esas importaciones de cerdo
de trimen, de cerdo, de MDM, está autorizada por ellos mismos. Nosotros no hacemos nada sin consultarlo a ellos. Son ellos los que demandan los faltantes. Y ese ha sido el gran equilibrio que hemos podido mantener. Y si hoy en día, todavía aquí, tenemos una producción de unos 15.5 millones de pollos al mes, que encontramos en el 2004 solo 9 millones, es porque hay un balance. Pese a una crisis internacional alimentaria, la República Dominicana... El pueblo del cerdo están perdiendo, van a quebrar. No van a quebrar, no van a quebrar porque ellos cuando tienen que ponerse de acuerdo, se ponen. Ahora hay un detalle, y ellos saben que tienen que disminuir las madres, porque teníamos 78,000 madres, y ellos aumentaron en alrededor de 3, 4 meses a 88,000 madres, porque el negocio estaba demasiado bueno. Ministro, ¿con qué criterio se maneja aquí la política de importación de productos agrícolas? Esas cuotas de importaciones de los diferentes rubros, ¿cómo la maneja el Ministerio de Agricultura? Lo primero lo primero es, ¿por qué Agricultura maneja eso? Porque es la institución que maneja el día a día de lo que se produce en la República Dominicana. Sabemos cuándo están los faltantes y cuándo no. Bueno, pero eso no lo maneja parte de un organismo, se entendería. Pero es que también existe el organismo, está la Comisión de Importaciones Agropecuarias, que la preside el ministro de Agricultura, pero forman parte de ella el ministro de Industria y Comercio, el ministro administrativo de la presidencia y el director general de aduana. O sea, el es gobierno, un organismo colegiado. Y el sector privado, el sector importador, el sector privado, el sector comercializador. Comerciantes, los productores. No, lo que pasa es que, por ejemplo, usted antes escuchaba ruido con ajo, usted escuchaba ruido con las habichuelas que no encontraban venta. Nosotros lo que hemos establecido es que los faltantes, todo aquel que se interese en comprar la producción local, es el que tiene derecho a importar los faltantes. Porque no era posible que si usted invertía su dinero para comprar y que los productores recibieran inmediatamente su dinero, cuando faltara, sobre todo que no somos, ni nunca vamos a ser competitivos en ajo, ni tampoco en habichuelas, por un asunto de costos, ahí venía la petición de una gran cantidad de comerciantes que lo que hacían finalmente era irle a vender esos mismos permisos que usted le daba a los que compraban la producción nacional. Entonces llegamos a acuerdos tripartitos entre comerciantes, entre productores y el Ministerio de Agricultura, y quienes compran la producción local son los que tienen derecho a la importación. Justamente eso pregunta César, parece ser uno de los elementos fundamentales en el tema. Por ejemplo, los cuestionamientos que hace Hipólito en su artículo. Bueno, ahorita estaba aquí el vicepresidente ejecutivo de la Federación Dominicana de Comerciantes cuestionando el procedimiento para asignar la cuota de importación. Hace unas semanas el presidente de esa federación, Iván de Jesús García, decía que se ha producido un cambio que hace discrecional la asignación de cuota o el otorgamiento de permisos. Entonces, si los productores de cerdo, por ejemplo, participan autorizando la importación de una determinada cantidad de libras de carne de cerdo, si los productores de arroz participan para la importación de arroz, ¿cómo se puede dar esto? ¿O no están participando? Los productores, lo que pasa es que eso, hay muchos comerciantes que estaban acostumbrados a eso, a lo que dije anteriormente. Iban a buscar permiso para vendérselo a esa misma persona. Entonces eso ahí lo que había era un negocio. Y eso se eliminó. Y hay muchos que no están contentos. Ahora, lo que entra por el Tratado de Libre Comercio, eso es una cosa. Ahora, hay faltantes que nosotros manejamos en el día a día que no podemos permitir que falte absolutamente nada. Entre los que no están contentos están esas voces que están haciendo ruido, que están haciendo denuncias. Mire, nosotros nos hemos reunido en reiteradas ocasiones con ellos. Ellos saben el procedimiento. Lo que pasa es que no quieren participar, porque antes iban y te decía, yo quiero que usted me dé un permiso de ajo de 1,000 quintales para irlo a vender a 1,500 pesos a la calle, cada quintal.
Entonces eso es un robo, eso se eliminó del Ministerio de Agricultura. Y evidentemente viven diciendo, hay alza, pero son los primeros que lo venden. Entonces eso no lo vamos a permitir. El Ministerio de Agricultura es la institución que se está tomando como modelo de lo que es una administración transparente, de lo que debe aplicarse en los demás ministerios, en la parte administrativa. Y es un programa que se está manejando con la Contraloría General de la República para luego ser distribuido y aplicado en Centroamérica y América Latina. Nosotros es un placer tenerlo por aquí. Seamos y yo nos juntábamos conversando así frente a la... Pero yo quisiera referirme a algo del Banco Agrícola. Refiérase, pero rápido. Ah, ¿verdad? Porque lo del Banco Agrícola es más peligroso de lo que uno puede imaginarse. ¿Qué se refiere a qué? A este llamado que hace Hipólito, porque se ha dicho que solo es al arroz, pero no fue a los productores de arroz solo. Él le dijo a los productores de leche, a los productores de piña, a todos los productores que no pagaran. Y esto puede tener un efecto dominó negativo en toda la banca comercial. Eso es lo peligroso. O sea, que un comerciante, porque me lo han dicho, entonces yo no le voy a pagar al Banco Popular, yo no le voy a pagar al BHD. O sea, es muy, muy, muy peligroso el llamado que ha hecho Hipólito Mejía. Él está atentando contra la banca que está totalmente saneada, que tuvimos que sanearla porque él la destruyó. Entonces, tenemos que ver cómo, y en eso estamos con varios encuentros que hemos hecho con diferentes productores de todo el territorio nacional, porque ¿quién le dijo a él que él va a ser presidente? Entonces él lo que está es endeudando, provocando que estos pobres campesinos, que es el Banco Agrícola, porque quiero decirle algo, nosotros encontramos una cartera en el Banco Agrícola de 3.500 millones de pesos en el 2004. El Banco Agrícola tiene una cartera de 8.000 millones de pesos, pero de esos 8.000 millones de pesos, 7.000 millones son de la banca, son de las personas que tienen su dinero porque van y pagan los alquileres o los mismos productores que depositan su dinero. Solo el Banco Agrícola presta el 54% a lo que es el campo dominicano, pero el 46% restante lo presta la banca comercial privada. Entonces él también está llamando, como son productores, a que esa banca comercial privada tampoco le devuelvan el dinero que ellos han prestado al banco, a los productores nacionales. Entonces, realmente esto es atentar contra lo que es la institucionalidad en la República Dominicana. Independientemente que en su gobierno quebraran 3 bancos, él no puede atentar en una de las bancas más saneadas que tiene el mundo hoy en día, la de República Dominicana. En la semana participamos en una conferencia magistral en un hotel de la ciudad, patrocinada por USAID, el proyecto USAID, y donde el especialista, doctor John Lang, presentó una conferencia relativa a lo que es la seguridad alimentaria en el mundo. Este dividió la conferencia en 2 fases. En la primera trató lo que fue la crisis alimentaria, sus orígenes, referido al año 2008, y después en una segunda fase trató lo que fue en sí la seguridad alimentaria referida al mundo actual, cifras relacionadas con República Dominicana y la expectativa y desafío hacia el futuro. Veamos un extracto de la conferencia y después venimos con un pequeño comentario y reflexión final. Hemos aprendido que la materia prima no agrícola ya está entrelazada con la materia prima agrícola, o sea, los precios de commodities agrícolas y no agrícolas y el precio de la energía, todo ya está combinando, están interactuando y así que uno no puede separar el sector agrícola y sus productos del resto de la economía.
hemos aprendido que el sumo, que varios factores van a seguir ejerciendo, poniendo presión sobre el inventario de granos. Y entre los problemas de clima, la falta de reservas a nivel mundial, etc., eso implica que estamos durante los años que vienen siempre con problemas de falta de reserva y con precios variables. Entonces las cifras demuestran una alta volatilidad de precios que ha ido creciendo, así que es muy difícil pronosticar el precio de un día a otro y de un mes a otro. Y mientras hay tanta escasez de reservas, va a haber más volatilidad, y cualquier choque natural o hecho por hombres, desastres naturales, huracanes, sequías, inundaciones, guerras, lo que sea, cualquier choque va a influir en la disponibilidad de alimentos. Eso hace más difícil de pronosticar la seguridad alimentaria que siglos, décadas anteriores. Analizando las cifras después de la crisis, después de llegar a su punto más alto en 2008, bajaron los precios en 2009, pero comenzaron el año pasado a subir nuevamente y ya llegaron casi al mismo nivel. Esto hace que los analistas concluyan que realmente los precios han pasado una etapa que van a seguir más altos que antes, y que no es una cosa, un fenómeno temporal, sino permanente, básicamente. Estas son otras gráficas de los precios. Ustedes ven a la izquierda ahí la subida que hubo en mediados de 2008, después un bajón y después han comenzado a subir otra vez. Y los precios al día demuestran lo mismo. Inclusive encontré el detalle que el maíz al detalle acá en Santo Domingo subió un 82% en el segundo trimestre de 2011. O sea, un 80% de precios en solo 3 meses. Eso obviamente influye en la capacidad de compra de mucha gente que depende del maíz. El maíz es el que más demuestra este fenómeno, el trigo menor grado, pero afectado por problemas de producción que han habido en la Rusia, etc. El arroz un poco menos ahora, porque buena parte del alza de precio de arroz fue causada por las reacciones excesivas de los países que producen un superávit. No fue por falta o por desbalance entre oferta y demanda, fue provocada por decisiones políticas, básicamente. Bueno, pensando en el futuro, ¿qué se puede decir? Bueno, han visto, supongo, estas cifras que, según dicen los expertos, vamos a llegar a tener 9.000 millones, posiblemente 10, hay una cifra nueva que ha salido a mediados de este siglo, que es un 34% más de lo que tenemos ahora. Todo momento que está sucediendo en países en vías de desarrollo. Con la excepción de los Estados Unidos, los países desarrollados no están experimentando crecimiento de la población, más bien todo al revés. Así que la población en África, en Asia, va a seguir subiendo rápidamente. Y eso implica, por un lado, dificultad en accesar alimentos en los países más necesitados. Por otro lado, los optimistas lo ven como la nueva oportunidad en la industria agroalimentaria, de cómo producir y vender a ese grupo grande de personas. Otro fenómeno es la urbanización. Ya el año pasado creo que pasamos el nivel 50-50, o sea, el mundo ya es más urbanizado que rural, y ese fenómeno va a seguir y va a llegar a un máximo, según pronostican, del 70%. Y al mismo tiempo, en los países que están experimentando un crecimiento económico bueno, la China, Malasia, Indonesia, países en Asia principalmente, y en algunos casos países de Latinoamérica, al menos en ciertas zonas urbanas y metropolitanas,
esa gente va a tener más capacidad de compra. Al tener más capacidad de compra, cambia sus patrones de compra. Típicamente, al tener más ingresos, hay una escalonada de cambios en comportamiento de compra. Uno va pasando de productos energéticos a productos más densos en nutrientes, típicamente de granos básicos o raíces y tubérculos a productos tipo maní, productos que tienen más proteína, más valor de proteína, y luego productos del mar o productos derivados de la carne. Y a la vez hay más tendencia de comprar productos procesados, productos estables en anaquel, y productos con más empaquetado, mejor presentación. Así que va subiendo la gente en la cadena. Y al llegar a $2 de ingreso por día, 10, ya la gente básicamente llega a su límite. $10 por persona es el nivel a que buscamos la sentido de desarrollo para todos en el mundo, porque de esa forma la gente no solo deja de sentir hambre, pero puede estar participando activamente en la economía mundial y la economía local. Sin embargo, al mismo tiempo va a haber pobreza y hambre para muchos países. Ya tenemos 1.000 millones de personas sufriendo hambre todos los días. Va a subir ese nivel y el porcentaje lamentablemente probablemente se va a mantener más o menos. El Programa Mundial de Alimentos acaba de emitir este mapa que demuestra los países que más problemas tienen en cuanto a desnutrición. No les va a agradar ver que el número 4, que es 20 a 34% de personas desnutridas, es el color que tiene la República Dominicana. Es decir, que están a la par, según la cifra de ellos, con Sudán, Kenia, India, Mongolia. Creo que es una cifra muy sorprendente para ustedes, pero es una cifra alarmante que hay que hacer algo para rectificar. Y a eso voy en este campo, que a pesar de todos los adelantos que ha tenido un buen crecimiento en el país, la economía, por lo que leo, va bien. Las cifras que vi de producción y exportación son relativamente buenas. Sin embargo, dentro de este país hay personas desnutridas. Y uno de los retos que hay es cómo encontrar la solución a este problema. Ahora, una conclusión obvia es que para alimentar a esa gente, la producción agrícola global tendrá que subir. Una población creciente, una población más urbana, más rica en algunos casos. Hay que alimentar a esa gente con productos nuevos, pero a la vez hay que buscar mantener o incrementar la producción a los más vulnerables. En los países en desarrollo se prevé que la producción de cereales tendrá que subirse un 100%. Duplicar producción en países como Sudán no es fácil. Acabo de venir del South Sudán la semana pasada. Es un país de 9 millones de personas, o sea, similar en población a la República Dominicana. Hay 30 kilómetros de carretera pavimentada. 30 kilómetros en todo el país. ¿Okay? Es un contraste increíble realmente. Todavía hay gente con metralleta, hay falta de combustible, hay falta de luz. Casi no pudimos encontrar a los pequeños agricultores a los cuales tenemos que ayudar, porque estaban tan separados por el efecto de 20 años de guerra que se ven separados de las calles no pavimentadas para protegerse. Así que hay un contraste grande, pero también es alarmante que en cuanto a distribución ustedes y la ciudad estén en similares situaciones según las estadísticas. La producción global anual de cereales tiene que aumentarse a 3.000 millones de toneladas métricas versus 2.1 ahora. Y la producción anual de carnes tiene que subir 200 millones de toneladas métricas, casi un 80% más. Ahora, ¿qué sabemos de qué afecta la capacidad del mundo de alimentarse? Es una lista larga de factores, imposible obviamente cubrirlo en esta sesión. Primero, cambios demográficos, porque la cantidad de bocas que hay que alimentar es factor número 1.
Pero también la edad de las personas, si residen en zonas urbanas, si son capaces de producir ellos mismos o tienen que comprar, etcétera. O sea, todo el panorama de características demográficas. Segundo, aumento en el área sembrada. Como mencioné antes, aunque si bien es cierto la producción a nivel mundial en los países en vía de desarrollo va subiendo rápidamente y eso está alimentando ya a los nuevos que vienen al mundo, a la vez están expandiendo la frontera agrícola de forma alarmante, lo cual tiene efectos ecológicos no deseables y hace difícil competir a nivel mundial porque se alarga la distancia. Hay más el grado de intensidad de siembra, si tienen un ciclo, 2 o 3, y eso a la vez depende del sistema de producción, si es bajo riego o no. Los costos de la producción, también volviendo al caso más reciente del South Sudan, que es el país más nuevo del mundo, logró su independencia el 10 de junio de este año. El problema que enfrentamos en un proyecto similar a esto es cómo arrancar el sistema todo el sistema de agromercadeo. Desierto, bosque, montaña, otro tipo de estructura física, biofísica en que no se puede producir fácilmente. Así que un 10% de la superficie del mundo tiene las condiciones topográficas y climáticas para satisfacer los requerimientos de producir alimentos. Cuando uno mira al mundo y trata de definir cuáles son las áreas más secas, demasiadas húmedas, demasiado frío, con suelos bajos de valor nutritivo, etc., comienza a ver que muchas partes del mundo realmente no se prestan a una buena agricultura. No quiere decir que no se puede hacer, sino hay que agregar riego, hay que mejorar la fertilidad del suelo, hay que hacer cambios que son costosos. Y lamentablemente la situación de degradación de suelos a nivel mundial se va de mal en peor. Y hay una pérdida constante de suelos que nos va a afectar. Y muchos creen que muchos dicen que agua es el factor limitante y algunos, explicando más allá, dicen que suelo va a ser el factor más limitante para la producción agrícola. Ahora, sin embargo, hay preocupación sobre la situación de precipitación o acceso a agua subterránea y hay países que ya están en una situación grave en ese sentido. Obviamente los países desérticos del Oriente Medio, de África del Norte, etc. Pero hay otros países y otras zonas que también, en países desarrollados, que tienen problemas. Como ven ahí, en el suroeste de Estados Unidos, la parte Arizona y una parte de México, hay una escasez de agua física. Y en la parte amarilla, casi todo México, ya estamos llegando a un punto de escasez física. En la parte verde hay agua abundante, pero uno tiene que llevarlo mucha distancia para utilizarlo. Y así que cada parte del mundo tiene sus limitantes en cuanto al agua. Y lamentablemente el sector agrícola es el sector que más agua usa. La agricultura utiliza un 70% del agua subterránea que se saca. Obviamente el riego es el uso número 1. Y 5 países ocupan el 60% de ese agua utilizado anualmente. India, China, Estados Unidos, Pakistán y Estados Unidos. Ok, los cambios climáticos requieren más capacidad de adaptarse. Esta gráfica es relativamente famosa. Dice, cuando la temperatura a nivel mundial sube, ¿qué pasa con la producción agrícola? Como ustedes pudieron observar en este resumen, súper resumen de esta conferencia, que fue de más de 1 hora, tenía cerca de 80 slides, y él, aunque eliminó algunos, cubrió la gran mayor parte del tema, podemos sacar algunas reflexiones sobre los temas tratados. Una es que la crisis de los alimentos de 2008 aparentemente pasó a finales de ese año, pero ya las indicaciones que tenemos en este año es que volvió y viene para quedarse, como dice. Va a ser algo crónico.
El índice del Banco de Precios del Banco Mundial demuestra claramente la resurgencia de 2010 y ya hace un pico en este año 2011, mediados de este año 2011. Dice que también hoy en día casi toda la gama de productos básicos están experimentando un alza nuevamente en forma sostenida. Ya el maíz al detalle en Santo Domingo subió un 82% de abril a junio de este año, como un indicativo del incremento de precios. Queda claramente el reto de que alimentar a una población que seguirá creciendo hasta el año 2050. Es una de las, considerando que concluye su charla. También dice que el reto de alimentar al mundo entero se volverá más crítico. La población alcanzará 9.1 billones en el 2050, o sea, un 34% más que la actualidad. Todo este gran aumento se verá la mayoría en los países en desarrollo y que la urbanización continuará creciendo, o sea, la migración de gente desde los campos hacia las ciudades hasta llegar a nivel promedio mundial un 70% para esta fecha. Dice que también habrá una clase media de más cantidad y más poderosa y con más capacidad de demanda, lo que mantendrá siempre alto precio en los bienes comestibles. También habrá esta clase social ya moviéndose hacia las ciudades, generará problemas de salud relacionados con la obesidad, mala dieta y la vida sedentaria, y que también la pobreza y el hambre persistirán para otros cientos y miles de millones de personas. Finalmente, ven ustedes que este problema viene a ser ya algo que va a ser el día a día, y creo que no tenemos que esperar quizás 2050 para ver que lo que es la agricultura, la agropecuaria, tanto aquí como en el mundo entero, será el elemento 1A, líderes políticos en todos los aspectos. Va a ser lo que va a tomar de referencia, ya no va a ser el tercer o cuarto sector como en muchos países, en el caso nuestro el tercer factor de económico en cuanto a importancia, sino quizás ya sea lo que tome la primacía en el día a día de las políticas oficiales. Con esto queremos concluir el programa y aquí nos despedimos y muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.